Pues desde luego, porque Aitana necesita toda nuestra ayuda y seguro que lo consigue. Gracias, Cristina. Nuestro siguiente protagonista, Jan, fue descubierto en un restaurante de París y desde entonces su vida es la música. Estos días somos muy afortunados por poder disfrutar de la voz de este cantante senegalés en las calles de Zaragoza. I've been sitting on a evening girl. La historia empecé en el 82. Estaba estudiando a París y de ahí el trabajo en un restaurante, lavando platos y me encontré con una banda musical americana que estaba tocando pero no tenía un cantante. Y de ahí empecé la historia. ¿Cuándo empezaste a cantar con ellos? Allí cuando he empezado a cantar con ellos, que ha sido una historia muy bonita, porque al final, desde el lavador de platos a cantante, hay mucha diferencia, pero encontré una muy buena oportunidad para hacer pues lo que soy hoy. Sí. ¿Para ti qué es cantar? Cantar es hacer en una manera que el alma te salga realmente fuera, que se vea realmente lo que eres, lo que realmente sientes dentro de ti. Mi música es una música, es decir que tengo algo aquí dentro que tengo que decir a todo el mundo. La gente cuando te ve se queda como esta estatua. Exactamente así. Porque la gente cuando sale de casa y va por la calle, no te imaginas lo que tienen por la cabeza. A la que me ven ya en un rincón cantando, se paran y ¿qué pasa? Empiezan, depende de la canción que canto, empiezan a reflexionar en muchas cosas. La vida, el día a día, los problemas que habrán dejado a casa o que habrán, no sé, lo que pasa realmente es que la gente desconecta también. Que se estaba quedando usted hipnotizado con la voz de Jan. Canta muy bien, pero claro, pero que no entendemos nada y que es igual. Pero aunque sea en inglés, que es una canción preciosa. Es preciosa. Y él que le da vida, y él le da vida. Muy bueno, cantando. El otro día estaba allí en la estos esquina. Días aquí en la calle Alfonso. Voy ahí en la Plaza Sas y lo estuve oyendo. Muy bien, canta, muy bien. Prodigio, ¿verdad? Muy bien, canta muy bien, hija mía, de verdad. Yo lo escuché el otro día y la verdad es que es de agradecer, ¿no? De que alguien ofrezca un arte así, gratis. Hay gente famosa, gente muy buena, que no se atreve tampoco a estar por la calle. Han llegado a un cierto nivel que no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Acercarse al público. Acercarse más al público, porque ahí es mucho más complicado. Habiendo vivido también la situación real de que es lo que es un concierto, yo me siento más solo en el escenario que cuando estoy por la calle. Oh, I guess you say what can make me feel. Tiene mucho mérito cantar a capela. Mucho mérito porque, digamos, los que cantan en a capela realmente son ellos que saben mucho de música. Porque no es fácil. Cuando acabo, prácticamente no se acercan. Gente que quiere saber de mí, gente que también, digamos, me piden dónde me pondré otro día, porque la experiencia queda siempre bonita, ¿no? Sobre todo gente de aquí de Zaragoza, que ha sido una cosa muy bonita. Algunos, ay, ¿por qué te vas? Porque yo realmente soy bohemio en eso, en el sentido que me voy, estoy aquí, mañana no estoy. Una fantástica voz y una música que gusta mucho. Y si no, fíjense en lo que sucede en la calle Alfonso de Zaragoza, Diego, donde todo el mundo se arremolina para escucharle.
see skies are blue and cloud of white, the bright blessed day, the dark thing went out, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the spaces, and people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're all saying, I love you. I may spoil, all flesh and fruit, may love much more, but I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh yes, I do. For how long we will play together. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Buenas tardes, Jan. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. ¡Qué fiesta, qué fiesta! Bueno, What a Wonderful World, qué mundo tan maravilloso y más con una voz como la tuya. Muchas gracias, lo necesitamos sobre todo un mundo maravilloso como la que realmente tuvimos. Bueno, esta mañana te hemos conocido con Jennifer, hemos conocido tu vida y ahora estamos en la calle Alfonso, en el centro de Zaragoza, y tenemos que decir que la gente se queda paralizada escuchándote. Sí, soy gente muy sensible, por eso. Yo pienso que la música hay por todos los lados, pero se separan así porque algo hay, estamos comunicando bastante. Bueno, vas a empezar una gira a nivel por toda España, acabando en Senegal, y los beneficios, todos los fondos, va a ser para un hospital en Senegal, para tu pueblo. Mira, eso es, digamos, una odisea para mí, porque lo empecé hace 4 o 5 años, pero siempre cada día digo, lo voy a hacer. Ahora es el momento probablemente a nivel económico la situación no pinta muy bien, pero si tengo la música, tengo la voz, tengo mi herramienta y ahora para allá. Eso es para sentirse bien. Eso sobre todo me hace muy bien a mí. Y como dice James Brown, I feel good. I feel good. You know that I wouldn't. So good. I got you. Impresionante. Es impresionante. I feel good. Diego, Dime, Alba. nos decías que lleva unos meses en Zaragoza. ¿Qué le ha parecido la ciudad y la calidad también del público, no? Porque vemos que él ¿Qué te gusta parece mucho, la pero ciudad? ¿Qué te parece, Jan, la ciudad? Mira, yo me quedé aquí, se me quedó aquí, pero al menos 2 semanas un motivo será. Motivos Porque habrá. me siento muy bien aquí, muy bien. La gente le está aplaudiendo. Vamos a ver lo que opina la gente. Hola, buenas tardes. ¿Conocíais ya a Jan? Sí, he visto varios días actuar y te vienes aquí a escuchar. Sí, me encanta. Es un profesional de los pies a la cabeza. Bueno, por aquí también. ¿Conocíais ya a Jan? Sí, lo vi el sábado y canta muy bien, canta fenomenal. Es un fenómeno. Ya ves, Alba, las opiniones de la gente, y no es para menos porque tienes que ver la cantidad de gente. También vendes discos, ¿verdad, Jan? Sí, vendemos también los discos a un precio de crisis, porque 10 euros. Yo lo ponía en las tiendas, pero yo lo vendo más que las tiendas. Entonces, bueno, pues he reducido el precio para, digamos, permitir que la gente también pueda al menos, digamos, disfrutarlo. Tu nombre artístico, Jan Nagomak, que significa Jan el primogénito. Jan el primogénito, el primo de mi familia. Digamos que Jan es como decir Felipe o Cristiano. Mac significa el mayor. Yo no sé si seré mayor de persona, pero... Nos hemos quedado con tu cara, nos hemos quedado contigo. También queremos que os quedéis con nosotros con algo en abierto. Y para toda la gente que nos está viendo, Stand By Me. Sí, vamos a cantar Stand By Me. Stand By Me. Ok. Bueno, pues vamos a escucharle, porque tenemos muchas ganas de escuchar otro nuevo tema, Diego. Sí, Alba. Ponlo aquí. Es impresionante la cantidad de gente que está aquí viéndole, escuchándole.
que compra sus discos sí. y sobre todo que él cuando está cantando, aparte se pone a bailar, la gente le anima y es lo que haya este ambiente tan cálido aquí en la calle Alfonso. Todo un espectáculo el que ofrece en la calle, sin duda. When the night has come and the light is down and the moon is the only light for see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should trouble and fall, or the mountain should trouble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Impresionante este concierto que hemos tenido hoy en Aragón en abierto. Ya saben que pueden disfrutar de su música en la calle Alfonso. Nos vamos a otro punto del centro de la ciudad de Zaragoza. Abrió sus puertas el pasado 2 de diciembre y hoy queremos mostrarles todo lo que pueden encontrar, Jennifer, en este mercadillo de la Asociación Española contra el Cáncer, donde tú te encuentras ahora. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo a todos los espectadores. Bueno, ya ves, aquí de momento la gente no para de pasar por aquí, por esta plaza de los sitios y de fijarse en todas las cositas que hay por aquí.